Bueno, a continuación se explicará cómo realizamos una nova para este ejercicio de aquí, que corresponde a un diseño factorial de 3 factores. Bueno, este ejercicio consiste en ver si es que el ciclo de tiempo, la temperatura y el operador en el que fabricamos algodón sintético producen un efecto sobre la tintura o el color de este algodón. Para esto se compararon los resultados con una muestra estándar y relacionaron un valor numérico, que son estos resultados de aquí. Bueno, la intención de esta nova es comprobar si es que estos factores de entrada producen un efecto significativo sobre los resultados de este experimento. Bueno, aquí esta es la tabla de valores de resultados del trabajo de ANOVA. Y bueno, primero que todo, es necesario realizar la tabla de contingencia, que es todo esto de aquí, todos estos datos que tenemos aquí, que son necesarios para nuestro ANOVA. Bueno, primero que todo, calculamos las sumatorias que le corresponden a los ciclos de tiempo, que son estos valores de aquí, y los promedios también que le corresponden al ciclo de tiempo. Y además también de la misma forma se lo hizo para la temperatura y para los operadores. Esta es la sumatoria de los valores que le corresponden al ciclo de tiempo. Aquí está el promedio, y para la temperatura el promedio de todos estos valores que le corresponden a esta temperatura, y para los operadores también las sumatorias del operador, que en este caso, por ejemplo, para el operador 1 serían estos valores y estos valores de aquí, y los promedios, como se muestra aquí. Listo. También necesitamos hallar las tablas de las sumas de las interacciones, por ejemplo, y para eso es necesario volver a organizar nuestros datos para facilitar estas tablas. Por ejemplo, para la interacción del ciclo de tiempo por el operador, se organiza de esta manera, y la suma sería sumar todos estos valores de aquí sin tener en cuenta la temperatura. Entonces nos da como resultado esta tabla de aquí, que son las sumas de estos valores de aquí. Para la interacción del ciclo de tiempo por la temperatura, serían todos estos valores de aquí que le corresponden a ese ciclo de tiempo, a la temperatura, la sumatoria de todos estos. Y así para estas interacciones. Aquí para la interacción triple sería simplemente sumar las réplicas, que son estos de aquí, que le corresponden al operador, a la temperatura y a un ciclo de tiempo. Listo. Con estos datos, con esta tabla de contingencia, ya podemos comenzar a realizar nuestra tabla de resultados con la ANOVA. Bueno, primero es necesario calcular el factor de varianza, que es este de aquí, también lo vemos aquí, que es igual a la sumatoria de todos estos datos, al promedio de todos estos datos al cuadrado, dividido entre el número de datos, como se indica aquí. La sumatoria de todos estos datos al cuadrado dividido entre el número de datos. Listo. Y este factor de variación lo necesitamos es para calcular nuestras sumas de cuadrados. Para eso utilizamos la siguiente fórmula, que está aquí. Listo. Esto, por ejemplo, nos muestra que para la suma de cuadrados del factor A, necesitamos sumar los cuadrados de la sumatoria de, de los datos que le corresponden a ese factor, a ese nivel, y dividirlo entre los niveles de las otras variables, de los otros factores, que es B, C, y además dividirlo entre n, que es el número de réplicas, y restarle el factor de variación. Así es como calculamos estos factores, estas sumas de cuadrados de aquí. Por ejemplo, para el ciclo de tiempo, se suman los cuadrados de esta sumatoria de aquí, que le corresponden a los ciclos de tiempo, y se divide entre el número
de niveles de las otras variables y el número de réplicas. Y además se le resta h4 que corresponde al factor de variación. Así calculamos estas sumas de cuadrados para estos factores. La suma de cuadrados totales es igual a la suma de los cuadrados de todos los resultados menos el factor de variación, que corresponde a esta fórmula de aquí. Bueno, para las interacciones se necesita sumar los cuadrados de las sumas de las tablas de sumas que se realizan en la tabla de contingencia y dividirlo entre los niveles de las variables que faltan. Por ejemplo, para la interacción AB se divide entre los niveles de C y además entre los niveles entre las réplicas. Se le resta el factor de variación y se le resta la suma de cuadrados de las variables que estamos comparando. Por ejemplo, aquí para calcular la interacción entre CT y T, se utilizó esta es la tabla de sumas, se sumó el cuadrado de estas sumatorias y se dividió entre los niveles de las réplicas y los niveles de los operadores, que 3 por 3 nos da 9. Y se le restó el factor de variación y además se le restó las sumas de cuadrados de las variables de ciclo de tiempo y temperatura. Bueno, y para calcular la sumatoria de cuadrados del error, simplemente a la sumatoria de cuadrados totales le restamos el resto de sumatorias de cuadrados. Bueno, esta es la sumatoria de cuadrados del error, la sumatoria de cuadrados totales menos el resto de sumatorias. Para la interacción triple también se divide en la sumatoria de estas réplicas, se divide entre el número de réplicas, se le resta el factor de variación y se le resta el resto de sumas de cuadrados. B significan los grados de libertad, que se utilizaron estas fórmulas de aquí, donde A corresponde a los niveles del factor A, B a los niveles del factor B y así. Para los grados de libertad de las interacciones, simplemente se multiplican los grados de libertad de los factores que están comparando. Bueno, por ejemplo, para un ciclo de tiempo tiene 3 niveles, entonces se le resta 1, entonces los grados de libertad son 2. Para las interacciones, por ejemplo, para CT por O, los grados de libertad de CT son 2 y los de O son 2, entonces nos da 4. Bueno, para los grados de libertad totales, contamos todo el número de datos que tenemos y le restamos 1. Y para los grados de libertad del error, simplemente tomamos los grados de libertad totales y le restamos todo el resto de grados de libertad. Podemos utilizar estas fórmulas que están aquí. Estos grados de libertad del error, total y la interacción. Listo. Para ms significa media de las sumas o media de cuadrados. En la fórmula es media de cuadrados, se utiliza esta fórmula, que es la sumatoria de cuadrados que le corresponde al factor sobre los grados de libertad de ese factor. Entonces, por ejemplo, para el ciclo de tiempo está la sumatoria de cuadrados entre los grados de libertad, y así para todos. F se calcula dividiendo la media de las sumas del factor entre la media de las sumas del error. Así para cada factor. Con esta fórmula que podemos ver aquí. La media de las sumas del factor A sobre la media de las sumas del error para todos los factores, incluidas las interacciones. Listo. El valor P se halla mediante esta función de Excel, que es la distribución de Fisher por derecha. Y necesitamos marcar el valor F, marcar también los grados de libertad que le corresponden en el factor y los grados de libertad del error. Los grados de libertad del error siempre para todos los factores que vamos a comparar. Bueno, y la significancia. O sea, si este valor P es menor que, por ejemplo, un alfa 0,01, significa que ese factor tiene efectos significativos sobre nuestros resultados.
Entonces aquí podemos ver que todos estos factores de aquí tienen un efecto sobre nuestros resultados y que esta interacción O por T no y la interacción triple tampoco. Entonces esto también se puede comprobar con las gráficas de interacciones. Para estas gráficas de interacciones necesitamos realizar unas tablas de interacciones que son pero los promedios. O sea, estas tablas de sumas que están acá, le sacamos el promedio. Por ejemplo, aquí para CT por O, son esta sumatoria de acá dividido entre 6, que son los valores que están aquí, para calcular la suma. Listo. Entonces, aquí para realizar esta gráfica tenemos que delimitar un eje X, en este caso el ciclo de tiempo, y unos valores que le van a corresponder en Y, que son los datos promedios, y delimitar las series, que son los operadores. Listo, entonces como en esta gráfica vemos que se cruzan, significa que producen un efecto, esta interacción produce efectos sobre nuestra variable de respuesta, sobre nuestros resultados. La interacción del ciclo de tiempo por la temperatura también se cruza, o sea que también tiene efecto, y la interacción de O por T no se cruza, entonces no tiene un efecto significativo sobre los resultados, como se muestra también la tabla de resultados aquí, que O por T no tiene efecto. Listo. También se realizaron los supuestos de normalidad y los supuestos de varianza constante, por lo que necesitamos que hallar los residuales, y para hallar los residuales necesitamos hallar las predicciones. Para eso utilizamos estas ecuaciones de aquí, donde la predicción es igual a la media poblacional más los efectos que producirían el factor A, el factor B, el factor C, producirían todos nuestros factores. Bueno, resumiendo toda esta función, nos queda que la predicción es igual al promedio, para nuestro caso, del promedio del ciclo de tiempo y de la temperatura, más el promedio del ciclo de tiempo y el operador, menos el promedio del ciclo de tiempo, de las hileras. Y el residual sería igual al valor real menos la predicción. Listo. Entonces, por ejemplo, este valor que corresponde a este valor de aquí sería igual a la suma al promedio del ciclo de tiempo por el operador, que es este, más el promedio del ciclo de tiempo por la temperatura, que le corresponde es este valor de aquí, menos el del ciclo, menos el del promedio del ciclo de tiempo solo, que es este valor de aquí. Entonces, de la misma forma se procede para todos los valores, viendo qué promedio le corresponde a cada uno, y de esta forma tenemos esta tabla de producción. Los residuales es igual al valor real menos el valor que predice. Listo. Entonces, para realizar el supuesto de normalidad tenemos que graficar ZN contra los residuales. Entonces, para calcular ZN utilizamos esta función de Excel, distribución normal estándar inversa, a este valor de aquí, donde K son estos valores que van desde 1 hasta el número total de datos, hasta el 54, para este caso. Bueno, aquí está el valor y acá están los residuales, estos residuales en desorden, y acá están ordenados de forma descendente. Listo. Y acá el ZM que le corresponde a ese valor. Entonces graficamos ZM contra los residuales ordenados y nos da esta gráfica que cumple con el supuesto de normalidad debido a que tiene un comportamiento lineal. Bueno, para los supuestos de varianza constante se realizaron 5 gráficas que le corresponden a los residuales. Esta primera, los residuales contra los promedios del ciclo de tiempo. O sea, a cada residual le corresponde un promedio del ciclo de tiempo. Por ejemplo, a este residual, el residual que le corresponde a este valor, por ejemplo, el ciclo de tiempo, el promedio del ciclo de tiempo que le corresponde es este. Entonces iría en función de este y así. Y nos da como resultado esta gráfica de aquí que no presenta
patrones que cumplen con el supuesto de varianza. Aquí también se realizan los residuales contra la temperatura, contra el promedio de las temperaturas, que son dos, las totales, y también cumple con el supuesto de varianza. Se utilizaron estos datos de aquí, los residuales desordenados contra el promedio de las temperaturas. Aquí contra el promedio de los operadores y también cumple con el supuesto de varianza. Y aquí contra las interacciones, en este caso el ciclo de tiempo por la temperatura. Para eso se necesitaron las tablas de promedios, para este caso de los promedios de ciclo de tiempo por temperatura, que son las mismas con las que hicimos estas gráficas de interacciones. O sea, a cada residual le va a corresponder un valor de estos 6 y esos son los que vamos a graficar aquí. Entonces, esta nos da como resultado esta gráfica, que también cumple con el supuesto de varianza. Y por último, la gráfica de varianza de los residuales contra el ciclo de tiempo por el operador, contra los promedios del ciclo de tiempo por el operador, que son estos valores de aquí. Entonces, a cada valor de estos le va a corresponder un valor, varios valores de los residuales, y estos son los que graficamos aquí. Entonces, se puede decir en general que esto cumple con el supuesto de varianza constante y eso es todo.